cerrar, en vez de explicarles cuál fue el aporte de cada presidente, porque yo voy a votar porque se los lleven al tambo a todos, cabrón. No a uno o a otro. Es que no hay quien no haya hecho atrocidades increíbles. Económicas, políticas, culturales, militares, demográficas, ambientales. Durante ese periodo, 3 fraudes. Voy a la numeralia, así, muy resumida. 3 fraudes electorales. ¿Y cuántos legislativos, estatales y municipales? Esos ni los contamos. Reformas constitucionales. Nunca se llevaron a cabo tantas reformas constitucionales. Pues es de eso de lo que se nutría el desvío de poder. Violación de los derechos fundamentales. Yo les recomiendo que lean la sentencia final del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. Ahí se señala que en materia de violaciones de derechos humanos, en México se cometieron durante estos 6 sexenios todos los crímenes atroces de lesa humanidad y genocidio. Caída del salario, del 90 al 95% si se parte de los salarios que teníamos en 1979, todo a cambio de una tasa de crecimiento del 2% a lo largo de 36 años. Privatizaciones. Toda la industria mexicana, los polos industriales, los centros de investigación estratégica desmantelados. Instituciones públicas del Estado que fueron privatizadas, no fue solo Pemex, fueron cerca de 2,000 empresas públicas. Empresas privadas, grandes, medianas y pequeñas, destruidas por las dinámicas de concentración forzada mediante el favoritismo a las empresas transnacionales, a las 30 empresas mexicanas y al narcotráfico. Destruyeron entre 400 y 500,000 empresas, medianas y pequeñas. Número de desempleados. De entrada hay que meter los 20 millones de mexicanos que se fueron para allá. Esos son 20 millones de desempleados. Más los 3 millones de informales que se reconocen. No, perdón, más los 3 trabajadores informales de cada 4 empleados. 3 de cada 4 entraron en trabajo informal, ¿no? Más lo que reconoce el INEGI. Redes de infraestructuras privatizadas y desnacionalizadas, carreteras, ferrocarriles, puertos aéreos y marinos, electricidad, telefonía, satélites, ductos de todo tipo, fósiles, energéticos, químicos, petroquímicos, acueductos, redes urbanas, gasolineras, servicios de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Número de empresas transnacionales emplazadas en México. Unas cuantas. Pueden ver las listas de, sobre todo las de expansión o las de mundo ejecutivo. Estamos hablando de 400, 500 empresas norteamericanas que entraron al quite con unas 30 megaempresas mexicanas y otras 100, 200 empresas mexicanas. Pobres. En México, de 80 a 90 millones de personas entraron en pobreza. Sobre todo 50 millones entraron en una situación de pobreza extrema. Los grupos indígenas subieron muchísimo, las etnias en peligro de desaparición. Ya en materia de migración, les decía, salieron 20 millones de mexicanos que atravesaron el país junto a 15 millones de centroamericanos. Cárteles. Salinas comenzó fomentando 3 cárteles, recordarán. El cártel de Tijuana, el cártel de Juárez, el cártel de el Golfo. Pero estos empezaron a crecer. Con Cedillo eran 5 cárteles. Con Vicente Fox eran 9 cárteles. Con Felipe Calderón eran 15 cárteles. Y con Peña Nieto eran decenas, ¿no? Al punto de que ya, con Peña Nieto, 450,000 personas vivían del narcotráfico. Extensión de los despojos. En el caso de la minería, casi 30 millones de hectáreas fueron otorgadas. El 28% del territorio mexicano fue otorgado en concesión de prospección a las empresas mineras. Además de eso, se estableció la ley de servidumbre, ¿no? Otro despojo, el agua. El agua se privatizó, se separó la propiedad de la tierra de la propiedad del agua en el campo rural, se desarrollaron infraestructuras, represas, se comenzó la privatización de los sistemas operadores de agua potable, en fin, infinidad de acciones de despojo del agua y negocios asociados a las infraestructuras de agua. De todo esto hay libros, hay material que en algún momento lo hemos compartido con ustedes y seguramente la red de trabajo de agua de Pedro y de Elena tienen toda la información
para que la puedan consultar. Víctimas de políticas económicas entreguistas que se volvieron políticas genocidas. Crímenes de políticas genocidas. Pues más o menos 1.100.000 personas. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó durante estos periodos 340.000 asesinatos dolosos, 341.000 asesinatos culposos, advirtiendo el Sistema Nacional de Seguridad Pública que esto debería de representar tan solo el 30% de los homicidios reales. Ahora, el número de víctimas y desaparecidas por la guerra del narco ronda las 400.000 personas en los sexenios tan solo de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. En feminicidios, entiendo que se han contado, no soy especialista, entre 50.000 y 100.000 personas, mujeres. Migrantes y transmigrantes asesinados en la frontera y en el territorio nacional. Se reconocen como 20.000 el padre Pedro, organizador de las casas del migrante en todo el país, recientemente fallecido en Coahuila, en la casa de Saltillo. Él me decía que él calculaba migrantes asesinados en 100.000. Muertos ambientales, de eso no tenemos datos. ¿Cuánta gente ha muerto por contaminación de aguas, ríos? Es decir, por problemas de masificación de enfermedades de carácter degenerativo. Es decir, por enfermedades de cáncer, por enfermedades de insuficiencia renal, por enfermedades del sistema inmunológico, por todas las enfermedades degenerativas que se masificaron en los infiernos ambientales. No tenemos una cifra, ni un estimado. No sabemos, porque además hay subregistro de todos los enfermos que han padecido este tipo de enfermedades. No sabemos si estamos hablando de 500.000 o de 2 millones de personas. El rango es muy indeterminado todavía. Periodistas asesinados, pues son cientos de periodistas asesinados. Masacres contra la oposición política y contra los grupos armados. Yo les hablé de las masacres ya de varias. En Tierra Caliente, las masacres que Salinas emprendió después del fraude electoral. Luego les hablé de las masacres de Zedillo en Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero. Pero a eso hay que sumar todas las masacres que ocurrieron en Michoacán, en Chihuahua, en Veracruz, en San Luis Potosí, en Morelos, en Ciudad de México, en Jalisco y en Sinaloa. Las enfermedades degenerativas y masificadas del periodo también son brutales. Pues yo digo que tan solo por estos saldos, convoquemos al pueblo de México a que se condene a estos personajes que son en realidad los que dan la cara por toda una clase política absolutamente rapaz, que no solo vive en México, sino que también pernocta en Estados Unidos. Supongo que ya tendrán pronto la nacionalidad del planeta Marte. Evidentemente, la consulta que está por ocurrir el próximo domingo tiene muchos límites dolosos que los impuso el Instituto Nacional Electoral para bajar, digamos, la asistencia a la consulta. Es un desafío, pero como si esto fuera poco, el propio partido Morena dentro del Congreso permitió, digamos, que hubiera una, no peleó, digamos, ampliamente por una legislación completa en referencia a las consultas. Hay muchas cosas que se pueden decir críticamente en referencia a la consulta sobre sus límites. Yo no quiero referirme a eso. Me parece que eso no es, en este momento, lo más importante. A mí lo que me resulta más importante de esta consulta es que en realidad es la oportunidad para sentarnos a hablar, para sentarnos a platicar sobre la actuación que durante los últimos 6 sexenios han desempeñado los 6 diferentes presidentes que desde Miguel de la Madrid hasta la actualidad han gobernado el país y que conforman, vamos a decir, el periodo propiamente neoliberal de nuestra historia. Lo que ha ocurrido durante estos 36 años no es simplemente resultado de la personalidad psicopática de cada uno de los presidentes, del ego de los presidentes, de la truculencia con la que se comportaron, del nivel de corrupción o el nivel, digamos, de actos criminales de los cuales eran, digamos, capaces de desplegar como reyesuelos momentáneos dueños del país durante 6 años. Es algo mucho más complicado. En realidad, nada de lo que cada uno de estos presidentes llevó adelante hubiera sido posible si no hubiera gobernado el país en contubernio con un grupo muy amplio
de políticos y de empresarios que respaldaron las propuestas, políticos y empresarios que no solamente eran políticos y empresarios mexicanos, también y de manera muy especial políticos y empresarios de Estados Unidos. Claro, por supuesto de Canadá, pero principalmente de Estados Unidos. Todos en acuerdo implementaron un paquete de medidas económicas y políticas que llevaron a cabo una tarea realmente que, si no la vemos de conjunto y en este plazo de 30 años, se nos va a escapar lo más importante. Es que realmente actuaron colectivamente, no actuaron solamente de forma individual, de forma mezquina, siguiendo sus propios intereses, los dictados de su propia corrupción. No, no, es que se dividieron el trabajo y fueron como quien va intentando derribar un muro extraordinariamente espeso de concreto, se fueron relevando en esta compleja tarea de agarrar a marrazos el muro, tratándolo de destruir hasta que no quedara absolutamente nada. Entonces, a mí me parece que esta es la oportunidad verdaderamente importante, interesante, que abre esta consulta, que es que nos brinda la oportunidad, más allá de lo que le podamos reprochar a la 4T o lo que alguien quiera reprocharle a López Obrador, más allá de eso, brinda una posibilidad que nunca había existido, que es que millones de mexicanos nos pongamos a discutir y a entender qué es lo que nos pasó históricamente durante los últimos 36 años. Aunque en la consulta solo se habla de 5 presidentes, pues Miguel de la Madrid ya murió. En realidad yo no voy a hablar de los 5 solamente, voy a hablar de los 6, de todos, porque forman una unidad compacta que fue la que se encargó de aplicarnos sistemática y puntualmente, en primer lugar el neoliberalismo y ya a partir de Carlos Salinas de Gortari, las medidas propias del Tratado de Libre Comercio. Dentro de esta tarea colectiva, a mí me resulta particularmente importante el que nos percatemos que durante este periodo se desarrollaron actividades particularmente problemáticas de entrega del país, de entrega de la soberanía del país a los Estados Unidos, lo que podría ser caracterizado como un crimen de traición a la patria. Pero no es un crimen individual, es un crimen colectivo de traición a la patria, que se llevó a cabo de una manera sistemática y cada vez más puntual. Es decir, yo quisiera hablar de un acto criminal compartido a relevos durante muchísimos años, que se realizó de forma sistemática, de forma permanente, o dirían los economistas, los sociólogos, se llevó a cabo de forma estructural, pero continuamente agravada, de una manera continuamente empeorada. Entonces, lo que tenemos como resultado de ese acto criminal tiene consecuencias, por supuesto, económicas, tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias demográficas, consecuencias militares y consecuencias territoriales de la entrega del territorio nacional. Entonces, ojo, no estamos hablando de 5 crímenes aislados llevados a cabo por 5 personajes más o menos astutos e inmorales, sino que se trata de un crimen histórico colectivo del cual hay que entender cuál es el sujeto que cometió ese crimen. Es un crimen de clase. La burguesía mexicana, en contubernio con la burguesía norteamericana, han cometido este crimen sirviéndoles, digamos, de apoyo a una clase política absolutamente entreguista, sin conciencia histórica, sin conciencia nacional. Bien, pero, ojo, más allá de este carácter histórico colectivo y ciego que reviste este crimen histórico, por supuesto que tenemos que detenernos a reflexionar cuidadosamente sobre la naturaleza misma de los crímenes que se cometieron. Porque cuando yo digo crímenes, a lo mejor ustedes están pensando en crímenes de corrupción, que es lo que todos días, lo que es primera nota desde hace ya muchísimos años en los medios de comunicación en México, y es ya la nota de todos los días, o podríamos decir de las diferentes horas del día, conforme se van ventilando cada vez más actos de corrupción de los gobiernos anteriores. Quiero decir que no me voy a referir a esos crímenes solamente, digamos, a los que se entiende, digamos, como crímenes de robo, crímenes de despojo, crímenes que sobre todo tienen que ver, en cuanto a la clase política se refiere, tienen que ver con crímenes derivados o estrechamente asociados con lo que se conoce como abuso de poder.
el crimen de abuso de poder. No me quiero restringir a eso porque ese tipo de crímenes, que son los que están dominando la opinión pública, en realidad no calan lo suficientemente hondo en otro tipo de crimen que también se cometió durante todo el periodo neoliberal, pero que, según el aparato jurídico mexicano, no fue ningún crimen. Es decir, me voy a referir a lo que yo llamo los crímenes de desvío de poder. Lo llamo yo así desde que un colectivo de compañeros, de científicos sociales, de historiadores, de dirigentes y de movimientos sociales, durante el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, procuramos caracterizar este crimen como un crimen que no es reconocido por la Constitución, como un crimen que tampoco es reconocido por ninguna ley internacional, entonces no nos podemos remitir a ese tipo de jurisprudencia, pero que, en el entendido de que las leyes las crea el pueblo y las crea para el propio pueblo, en el entendido de que ese es un crimen que debe de ser reconocido como tal, en un proceso constituyente, en un nuevo proceso constituyente que en el caso de México todavía nos está haciendo falta. En México hubo entonces dos crímenes combinados, uno de desvío de poder y otro de abuso de poder, que además se combinaron. El abuso de poder permitió el desvío de poder permitió el abuso de poder, y se estableció un diálogo entre las dos formas de crímenes que fueron marcando los 36 años de gobierno bajo los cuales estuvimos sometidos. ¿A qué me refiero por abuso de poder? ¿A qué me refiero por desvío de poder? Me explico, para que nos entendamos. Abuso de poder son crímenes reconocidos por las leyes cuando los gobernantes, en el ejercicio de sus funciones, en el cumplimiento de las competencias propias de las instituciones dentro de las cuales trabajan, abusando de la información de la que disponen, abusando de los puestos de mandos de los que disponen, abusando del control que tienen directamente sobre fondos financieros o lo que sea, abusando de la posición que tienen dentro de las instituciones públicas, violan la ley. Violan la ley. Ese es el abuso de poder. En el desvío de poder, la diferencia es que hacen más o menos lo mismo, pero no violan la ley. ¿Por qué no la violan? Porque la ley fue previamente deformada para que se puedan llevar a cabo todo tipo de actos criminales de una manera legal. Entonces, la diferencia fundamental entre abuso de poder y desvío de poder es que en uno se viola la ley y en el otro no. Pero en el desvío de poder no solo no hay violación de ley porque hay construcción de leyes a modo, sino que hay algo más. El crimen fundamental estriba en el desvío de poder de que los funcionarios públicos, incluso no solo los funcionarios vistos de manera aislada, sino los partidos políticos en su conjunto, o la clase política en su conjunto, o las instituciones completas, traicionan la vocación específica del Estado, que es atender los intereses generales de la sociedad. ¿A qué me refiero? Este crimen es un crimen que los políticos pueden cometer yendo incluso en contra de los propios intereses del capital. Dando por supuesto que el Estado no defiende los intereses de las clases dominadas, sino que es un Estado que le pertenece al capital. Y entonces el Estado, con carácter de clase, defiende los intereses básicamente de la clase capitalista, incluso en ese caso extremo, en donde el Estado ni siquiera tiene la capacidad de colocarse como árbitro cuando chocan los intereses de las clases dominantes y las clases dominadas, sino cuando solamente se defienden los intereses de las clases dominantes. Incluso en ese caso extremo, los funcionarios pueden cometer el crimen de desvío de poder. Ese crimen ocurre cuando el Estado se pone al servicio de uno o pocos capitales individuales y traiciona el interés general del capital. Por definición, la función básica, ineludible, obligada del Estado capitalista es defender el interés general del capital. Pero si el Estado norteamericano, por poner un ejemplo, se pone exclusivamente a defender los intereses de General Motors, como lo hizo durante décadas y décadas,
el Estado norteamericano está cometiendo el crimen de desvío de poder. Ese crimen de desvío de poder, de subordinar al capital social en su conjunto a los intereses de capitales individuales, es un crimen hecho en Estados Unidos. Es un crimen en donde, cuya patente le pertenece, digamos, a los capitales norteamericanos. Todo el siglo XX es un siglo en el que los norteamericanos van a ir perfeccionando cada vez más ese crimen de desvío de poder. De colocar, es lo que en Europa los activistas luego llaman los crímenes asociados a las puertas giratorias. Es decir, que empresarios de determinadas empresas entran a ser funcionarios de gobierno, sirven a esas empresas privadas mientras son funcionarios de gobierno y cuando dejan de ser funcionarios de gobierno, regresan a trabajar en los comités directivos de esas empresas. Eso no lo inventó el neoliberalismo, sino lo inventó el capitalismo norteamericano a lo largo de todo el siglo XX. El neoliberalismo lo que hizo fue que globalizó esta forma de actuación criminal bajo el marco del neoliberalismo y bajo el marco de los tratados de libre comercio. De manera que en los momentos en que México se mete en el neoliberalismo con De la Madrid en 82 y después de que se firma el Tratado de Libre Comercio, la actuación de los funcionarios públicos procurando engordar, facilitar y desarrollar todo tipo de negocios de un grupo no mayor de 30 empresas mexicanas. El Grupo México, Televisa, Carlos Slim, qué sé yo, se dedicaron a favorecer exclusivamente a estos empresarios, más otro pool de empresas transnacionales norteamericanas que venían o bien por el petróleo, o venían por los minerales, o bien venían por la energía, o bien venían por la construcción de infraestructuras, o estaban ligadas a la burbuja inmobiliaria, o estaban ligadas al desarrollo de la agricultura, de las actividades agropecuarias de exportación, o bien ligadas a la industria automotriz, qué sé yo. No eran tantas empresas, eran unas cuantas, y todo lo que sucedía al interior del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, estaba todo ello organizado en función de estos intereses. El crimen de desvío de poder comienza cuando los congresistas cambian una ley y la dejan a la medida que requieren las empresas. Lo que tenemos en el proceso este que ahora es motivo de escándalo, cuando los del PRI, los del PAN, cuando Luis Videgaray organizó un ejército completo de priistas que se dedicaban a través de, básicamente, de Lozoya, a sobornar a todo tipo de congresistas del PRI, del PAN, del PRD, del Partido Verde, cuando se dedicaban a sobornar a todo tipo de congresistas para que votaran en favor del cambio de la ley energética, ese es un acto de abuso de poder, es un acto ilegal que se basó en el soborno de cientos de políticos. Pero una vez queda cambiada la ley queda lista para empezar a entregar los polígonos de exploración petrolera, de asignación de pozos y de regiones completas en la costa del Golfo de México, en tierras en donde hay yacimientos terrestres o en aguas someras, en aguas no muy profundas del Golfo de México o en aguas profundas del Golfo de México. Y se asignaron decenas, cientos de yacimientos a empresas transnacionales. Ese acto ya no fue ilegal, porque la ley quedó absolutamente a modo para poder llevar a cabo esa entrega de las riquezas nacionales. Por eso el segundo crimen ya no es un crimen de abuso de poder, sino es un crimen de desvío de poder. Bueno, estoy tratando de que se me entienda. Esto es lo que tratamos de desarrollar colectivamente muchísimas personas juntas entre 2011 y 2014, cuando llevamos a cabo el trabajo este tan gigantesco en el que participaron más de 2.000 organizaciones, que se llamó el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. Bien, cuando entramos en este trabajo, fue un trabajo que sobre todo llevamos a cabo conjuntamente Raimundo Espinosa y su servidor. Nos pareció que era oportuno
desglosar el propio crimen de desvío de poder en dos modalidades diferentes. Desvío del poder económico del Estado y desvío del poder político del Estado, que son dos cosas, no son lo mismo, son dos cosas diferentes. El Estado tiene un poder no solamente político. El Estado tiene capital, tiene muchísimo capital, simple y llanamente porque le cobra impuestos a toda la población, porque recolecta fondos y al mismo tiempo los invierte y desarrolla empresas, y en las empresas lleva a cabo acciones productivas. Y por ejemplo, con la actividad de Pemex, produce muchísima riqueza. Con la riqueza producida en Pemex, el Estado mexicano tuvo el suficiente capital como para ir desarrollando decenas, cientos o miles de empresas públicas. Y al mismo tiempo, con las ganancias de todas esas empresas, el Estado pudo pagar muchísimos servicios que la sociedad necesitaba. Pudo pagar la construcción de hospitales, la construcción de escuelas, la construcción de caminos, de puertos, de puentes, de túneles, de aeropuertos. Pudo pagar todas las actividades de seguridad, la construcción de cárceles. Bueno, todo eso es poder económico del capital, del Estado. De hecho, el Estado no es más que un capital que no es privado, sino que es social. Ese poder económico del Estado puede ser desviado cuando todo lo acumulado en un proceso histórico de acumulación se le entrega, se le regala a las empresas privadas. A lo mejor los que tienen edad recuerdan, originalmente toda la telefonía en México era propiedad del Estado, Teléfonos de México. Era una empresa grande, exitosa, muy importante. Salinas decidió privatizarla, la remató y la puso, digamos, en venta de garage, baratísima, para que quedara en manos de Carlos Slim. La entrega fue tan escandalosa, que durante muchísimos años, iba a decir décadas, pero no, en realidad esto se fue olvidando, pero durante los años 90, es que no había quien no afirmara que Slim era un prestanombres de Carlos Salinas de Gortari, de manera que Salinas se había apropiado de una empresa pública. Bueno, este es un ejemplo de desvío de poder económico. El poder de un capital social se convierte de la noche a la mañana por un procedimiento inexplicable y completamente arbitrario, se convierte en un capital privado. En estos procesos de privatización, que además los funcionarios neoliberales se empeñaban en utilizar eufemismos para no tener que recurrir a la palabra privatización. Ellos usaban la palabra la palabra desregulación, ¿no? Para no tener que decir que lo que ocurría era una privatización. Estas privatizaciones tuvieron, vamos a decir, dos caminos diferentes. Por un lado, iban en dirección a favorecer a un grupo de élite de empresarios mexicanos, pero por otro lado iban a parar en manos de empresas norteamericanas. Hace 20, 30, 40 años, si ustedes querían comprar una libreta para sus hijos que iban a ir a la escuela, y las plumas y las reglas y todo esto, podían ir a una papelería que se encontraba dentro de su barrio, ¿no? Actualmente, la mayor parte de las papelerías ya quebraron. Todas son propiedad de dos cadenas, una mexicana y otra transnacional, que han acaparado toda la compra de la papelería. Esto ocurrió en cada sector de la economía. Bien, de manera que las privatizaciones fueron, en una parte muy, muy importante, muy estratégica, fueron al mismo tiempo desnacionalizaciones. Se les entregó el petróleo básicamente a los capitales norteamericanos y se les entregaron los recursos mineros básicamente a las empresas canadienses. Pero ojo, la mitad del capital canadiense es norteamericano.
El 50% del dinero que mueve al capital canadiense procede de Estados Unidos. De manera que Estados Unidos, con la careta distractora de las empresas canadienses, es realmente quien ha tomado el control de los recursos mineros de México. Un ejemplo, tan solo un ejemplo del que nadie habla. Estados Unidos sabe perfectamente que hay 4 minerales estratégicos que no tiene, no los posee en su territorio ni en reserva, y son claves fundamentales de toda la estructura tecnológica. El grupo de platino, el cromo, bueno, el manganeso es uno de ellos. El manganeso es un metal con el cual se endurecen todos los aceros. Y no tienen manganeso. El manganeso es un metal de interés militar estratégico de parte de Estados Unidos, que sería para ellos gravísimo en no tener grandes reservas y accesos en caso de guerra. México no tiene mucho manganeso, tiene manganeso. Pero, ojo, México es el principal abastecedor de manganeso de los Estados Unidos, según los datos de la US Geological Survey. Somos el principal abastecedor estratégico de manganeso. Curiosamente, todo el manganeso en México lo produce una sola empresa, Outrey. Y tenemos la mina de manganeso en San Luis Potosí más importante de todo el mundo, aunque nuestras reservas en su conjunto no sean tan grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que las reservas de manganeso, las minas de manganeso y la empresa esa que en el proceso de privatización se hizo de todas las minas de manganeso, todo eso forma parte de la seguridad militar de los Estados Unidos en territorio mexicano. Entonces es muy importante que entiendan que no solo hay privatizaciones porque el interés general se lo pone al servicio de un interés privado, sino que además hay subordinación del interés nacional al interés imperial que encarna en las principales empresas transnacionales de los Estados Unidos. Bien, además de privatizaciones y desnacionalizaciones, el desvío del poder económico se conformó de despojos de tierras, de aguas, despojo de recursos naturales, ya les hablé de los minerales y del petróleo. También se privatizaron las principales redes de infraestructuras. Se privatizó, por ejemplo, toda la red ferrocarrilera, que quedó básicamente en manos de empresas norteamericanas. Se la repartieron los grandes segmentos en 2 pedazos. Union Pacific compró las redes más grandes que dan acceso a todas las reservas mineras del noroeste de México. Y Kansas City, Southern Mexico, se quedó con el gran corredor intermodal ferrocarrilero que conecta al puerto de Lázaro Cárdenas con la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, que es, digamos, un corredor de transportación intermodal de los más importantes de todo el planeta. Gracias a la privatización de los ferrocarriles, se puede decir que Texas comenzó a tener propiamente costa en el Pacífico. Sus 2 puertos de salida son Manzanillo y fundamentalmente Lázaro Cárdenas. Eso quiere decir despojo de infraestructuras, también de carreteras, también de puertos marinos y de puertos aéreos. Pero no solo fue despojo, también fue sometimiento de las infraestructuras a sobreuso. Todas las carreteras de México se encuentran sometidas a un uso más allá de su capacidad. Cualquiera que maneje en carretera sabe que las carreteras permanentemente se llenan de baches. Cualquiera que maneje a alta velocidad sabe que corre peligro porque siempre es inesperado que de un momento a otro aparezca un bache en alguna carretera. Eso es así porque las carreteras las usan sobre todo los camiones que transportan cajas contenedoras, que son justamente las que van hasta Texas. Estas cajas contenedoras las transportan camiones de doble remolque y con una peculiaridad. Esas cajas contenedoras son más largas que cualquier otro país del mundo, son más largas que lo que está permitido en Estados Unidos, son más largas que lo que está permitido en Canadá, más largas que lo que está permitido en Europa o en Asia. Se les permite trasladar esas mercancías con más peso en kilogramos y se les permite hacer ese movimiento con camiones de alta longitud y de alto peso a velocidades que no se permiten en otros lugares del mundo. Entonces, pues deberíamos de tener el dicho de, así como existe entre abogados de veas,
entre camiones intermodales te veas, porque esos camiones regularmente tienen accidentes. Se desvían, fallan, se les poncha una llanta, se voltean y más o menos matan 1000 personas al año por accidentes en carretera. Esos son los camiones que conectan a todas las fábricas del libre comercio. Es como si fueran bandas de montaje de fábricas globales que funcionan, como dicen los gringos, just in time, justo a tiempo, llevando y trayendo todas las mercancías que requieren las fábricas globales, automotrices, electroinformáticas, textiles, qué sé yo, transportando todos los componentes, interconectando, como se dice ahora, todas las cadenas de suministro en tiempo y forma. De manera que cuando ustedes salen a una carretera creen que andan en carretera viajando de un lugar para otro y no se han dado cuenta de que en realidad se han metido en las bandas de montaje de las fábricas globales. Por ese motivo, todas las infraestructuras carreteras fueron convertidas en bandas de montaje de las fábricas globales. Y eso que le pasó a las carreteras, le pasó a las redes de comunicación, a las redes de Internet, a todas las redes de infraestructuras que son usadas por el capital mundial de una manera muy enérgica. México es el 14º país más importante del mundo y México, en el Tratado de Libre Comercio, se llenó de fábricas globales. Además de sobreuso de recursos naturales, de sobreuso de infraestructuras, también se hizo un uso extraordinario del espacio nacional. Todo el espacio fue visto como punto de paso, como punto de tránsito, tanto de las cajas contenedoras que conectan al este de los Estados Unidos con la cuenca del Pacífico, como el espacio de tránsito de todos los flujos de mano de obra que se metió en Estados Unidos, no solo mano de obra mexicana, sino centroamericana. Mexicanos se metieron en el Tratado de Libre Comercio 30 millones de Estados Unidos, pero detrás de ellos se metieron 15 millones de centroamericanos, y detrás de los centroamericanos es que se metió no solo Sudamérica, sino África y Asia. En el Istmo de Tehuantepec ustedes podrían encontrar ahí en las casas refugio del Padre Solelinde gente que venía absolutamente de todos los lugares del mundo. Bien, entonces el espacio Estados Unidos lo usó como un punto de tránsito, abusando de su posición y de su silueta interoceánica tan importante, y pues para que todo esto pudiera ocurrir, eran las empresas de la transportación, las empresas de la construcción, las empresas de la comunicación, las empresas del narcotráfico, las empresas del tráfico de migrantes, todos los capitales que se montaron fueron los que empezaron a despojar de tierras, de aguas, de recursos naturales, pero a despojar de recursos, de infraestructuras, de bienes públicos y de bienes comunes, para que todo eso quedara, todo eso, digamos, que es competencia del Estado, que es parte nodal del capital social, que todo eso quedara en manos del capital privado. Para eso se establecieron planes. Ustedes recordarán el megaproyecto del Istmo en 1996, cuando Zedillo era presidente, o luego lo que se llamó el Plan Puebla-Panamá, cuando entró en relevo Vicente Fox, o luego ya con Felipe Calderón, cuando se comenzó a hablar de las zonas económicas especiales, que esto se mantuvo con el sexenio de Peña Nieto, y todo eso eran cambios, eran desarrollos en los proyectos económicos del Estado, pero también en las leyes, de manera que se pudieran llevar acá en las leyes, en las normas y en los reglamentos de los diferentes sectores del Estado, para que se pudiera llevar a cabo este uso, digámoslo así, legal, normado o regulado de todas las riquezas y de todas las infraestructuras en favor del grupo de cuates que se repartieron el país. Eso es el desvío del poder económico. Y eso no lo llevó a cabo Salinas, o no lo llevó a cabo de la Madrid, es que lo llevó a cabo de la Madrid, Salinas, Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Es decir, lo llevaron a cabo todos. Y fue en relevos, como cuando se está tratando de clavar algo muy grande, muy pesado, y entonces a varios marros se van repartiendo unos y otros, y van, uno pega y mete un poco, y luego pega otro y mete otro poco, y otro, y se va avanzando, así, a marrazos compartidos, se fue llevando a cabo esta desregulación del desvío de poder. Ahora, el desvío de poder, en realidad, se apoyó en el abuso de poder, en la corrupción. Pero ojo, ¿cómo se nos presenta hoy en día la corrupción? Se la presenta
como resultado de la codicia de Enrique Peña Nieto, o como resultado del alcoholismo de Felipe Calderón, o como resultado de la brutalidad mandilona de Vicente Fox, ¿no? De Zedillo, curiosamente, casi nadie quiere hablar. O de la codicia infinita e inabarcable de Salinas de Gortari. Pero en realidad, esta manera de presentar las cosas es una manera que banaliza el problema. Le resta importancia, lo mal comprendemos cuando solo lo entendemos así. En realidad, fíjense ustedes, hay otros que no solo individualizan y se remiten a cosas más o menos aleatorias, anecdóticas, secundarias, como puede ser la codicia de tal o cual presidente, sino que además dicen, bueno, sí, estuvo muy mal todo lo que ocurrió en México, pero no fue por el neoliberalismo, fue por la corrupción. Porque si hubieran hecho un neoliberalismo no corrupto, otro gallo hubiera cantado. Esto es una manera de explicar las cosas que se está repitiendo una y otra vez. Es la lavada de cara, así como se lava el dinero de los narcotraficantes, también se lava la imagen del neoliberalismo. Mucho ojo. La corrupción no solo ocurrió en México. Van a decir ustedes, bueno, ocurrió en toda América Latina porque somos la misma sangre, somos corruptos. Ahí estaba Odebrecht encabezando la corrupción y corrompió en Colombia, corrompió en Perú, corrompió hasta en Venezuela, corrompió en Cuba, corrompió en Nicaragua, corrompió por todos lados, a diestra y siniestra. No solamente corrompió en México. Toda América Latina somos corruptos. Bueno, a lo mejor ustedes están enterados de cómo es la corrupción en España. Ellos llevan ya metiendo en la cárcel hasta los familiares del rey. El rey de España era uno de los más corruptos. Él era el dueño de esta empresa que hizo todas estas carreteras fraudulentas en México, llamadas, la empresa se llamaba OHL, esa era una empresa propiedad del rey de España, que bueno, cualquier carretera de esas, así la hayan terminado de construir hace 2 años, cuando terminaba Peña Nieto, ahorita ya están deshechas, están llenas de baches. O la otra empresa esta que se le hizo el cráter ahí en Cuernavaca, la empresa Aldesa, ¿no? Las empresas constructoras españolas, súper corruptas, en correspondencia con todo el comportamiento del Partido Popular, que es el partido, vamos a decir, de la derecha española, hipercorrupto, lleno de gente en la cárcel. Pero fíjense que bueno, si fueran ingleses, podrían decir, claro, pero es que España y Latinoamérica son así de corruptos, porque es que la sangre española es una sangre muy débil, es una sangre que está hecha para eso, no son como las sangres fuertes, las alemanas o las inglesas, las sangres sajonas, que somos gente incorruptible. Pues fíjense que no, Estados Unidos está lleno de corrupción, lleno así, pero hasta las chanclas. Y dirán, bueno, pero los chinos, esos sí son muy ordenados, los japoneses son muy ordenados, ellos no cometen esos crímenes. Pues ni bien tomó posesión del gobierno de China Xi Jinping en 2012, uno de los primeros actos que hizo fue comenzar a perseguir en todo el planeta a todos los miembros corruptos del Partido Comunista Chino, porque China desbordaba corrupción por todos los costados. En realidad, lo que les quiero decir con esto es que la corrupción ni es un fenómeno mexicano, ni es una cuestión personal o individual de tal o cual personaje. La corrupción no solo es algo que tiene sentido para quien se enriquece. La corrupción tiene muchísimo más sentido para quien la promueve. Y el principal promotor de la corrupción fue siempre el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, o ya, para no darle vueltas, directamente el capital norteamericano. Él sabe que corrompiendo ocurre lo mismo que cuando se llena un país de narcotráfico. En esto, los anglosajones sí que tienen la sangre espesa. No pura ni dura, sino espesa. Sí que tienen la sangre negra. Ellos saben perfectamente que pudieron romper todas las fronteras de China cuando a mediados del siglo XIX inundaron China con opio. Los ingleses plantaban el opio en Pakistán, lo transportaban a China, hacían la guerra en China y cuando derrotaban militarmente, a lo que obligaban es a que los chinos recibieran como moneda de pago de todas sus mercancías, tan preciadas, las sedas, las porcelanas, etcétera, obligaban a que los chinos recibieran en pago opio. Y fueron inculcando el comercio de opio exactamente igual que como comercializaron el cultivo y el consumo de cocaína en Colombia para destruir la integridad y la identidad completa del pueblo colombiano, o como lo hicieron en Centroamérica durante los años 80, o como lo han hecho en México durante todo el periodo de libre comercio.
Estados Unidos sabe que desarrollar la corrupción y el crimen del narcotráfico son las maneras óptimas de destruir los tejidos comunitarios de nuestro país. Por eso es muy importante entender que la corrupción tiene sentido fundamentalmente para el dominio hegemónico del país. Bien, esa corrupción, pues sí, se compuso de muchas cosas. Los funcionarios se robaban las partidas. Los presidentes municipales, los gobernadores de los estados o los presidentes de la república contraían deudas, ¿a cuál más allá de cualquier posibilidad de pago. Y esas deudas las utilizaban en esquemas absolutamente corruptos para lograr fortunas personales. También se metieron en la realización de fraudes contables. El deporte preferido fue la creación de las figuras jurídicas de los fideicomisos. Y a través de ellos se llevaron contrataciones para todo tipo de objetivos fraudulentos. Llevaban a cabo lavado de dinero e inversiones en nichos estratégicos de acumulación. Así es que se llevaron a cabo las operaciones de compraventa de chatarra industrial en Pemex, que es el caso de Odebrecht, en el que se enriquecieron los propios funcionarios del PRI. Otra actividad de corrupción pues, fue la ordeña de los ductos petroleros, de los ductos gaseros, de los ductos de gasolina, de los ductos petroquímicos, el huachicol famoso. Igual se hizo con la Comisión Federal de Electricidad. Igual se hizo con el manejo de los medicamentos, vamos a decir, un huachicol farmacológico que organizaron todos los dueños priistas de la empresa PISA, aprovechándose de que la salud del pueblo de México estaba en picada, pues se crearon todo tipo de negocios. Mientras en México creció a 10 o 20 millones la insuficiencia renal de enfermos sin solución, Felipe Calderón declaraba que no había recursos en el Estado para atender la insuficiencia renal. Y como esta es una enfermedad tan desesperante para los padres de los jóvenes y de los niños que la contraen, los padres, aunque estén en la miseria, van a vender hasta un órgano de su cuerpo con tal de salvar la vida de uno de sus hijos. De manera que, aunque el Estado no metía dinero, el abuso, la destrucción de la salud absolutamente perversa y el abuso de un manejo de política médica llevó a desarrollar como gran negocio la hemodiálisis y se volvió uno de los grandes negocios. Igual que se volvió el negocio en el que se metió pues nuestra ex conocida Rosario Robles con las universidades, el negocio de carreteras. Se pedía 4 veces el financiamiento para la construcción de una carretera, se contraían deudas y se pagaba 4 veces. La carretera mal hecha se pagaba con la cuarta parte de lo que se pedía. Otra cuarta parte iba a dar a las arcas del PRI para los procesos electorales, otra parte iba a dar para los corruptos, para el presidente en turno, para el gobierno del Estado en turno, de manera que las carreteras eran simplemente el pretexto para llevar a cabo un aquelarre de desvío de dinero. Y se hacían comunicaciones, en proyectos inmobiliarios, en infraestructuras de seguridad. Felipe Calderón, no se habla de estos negocios de Felipe Calderón, no veo por qué están totalmente fuera. Ahora se está hablando de que las cárceles de todo el país están privatizadas y que eso fue un negocio. Bueno, es que ese negocio lo inventó Felipe Calderón. Todas las infraestructuras de seguridad las desarrolló Felipe Calderón, además de estar, digamos, detrás de una empresa de construcción que no era ni OHL ni era Aldesa, era Tradeco, con la que construyó numerosas infraestructuras muy importantes del país. Pero igual, en esta misma lógica de corrupción y ya directamente de convergencia, así de convergencia directa entre lo que es desvío de dinero del Estado a asignarlo a capitales privados y directamente la otra actividad criminal que es el narcotráfico, pues están todas las inversiones del cártel de Fox y del cártel de Calderón en el desarrollo de corredores de invernaderos, de producciones de agroexportación o los corredores de megagranjas de cerdos y de pollos que están emplazados en los lugares de más movilidad intermodal de México y que están en manos directamente del cártel Jalisco Nueva Generación o del cártel de Sinaloa, ofreciendo oportunidades de lavado de imagen y de reinversión de los fondos del narcotráfico en dinámicas de acumulación gigantescas. Es el caso de la agroexportación del aguacate en Michoacán. No lo saben, pero somos el tercer exportador mundial de carne de cerdo. Somos el tercer exportador mundial de frutas y hortalizas. Somos el primer exportador mundial de aguacate. Pues bien, todas esas son actividades en donde el narco invierte y lava dinero y vuelve absolutamente fuertes a estos sectores que son altamente consumidores de agroquímicos y le ayudan en sus negocios a las empresas vendedoras de agroquímicos. Es decir, que en materia de corrupción económica, o sea, de abuso del poder económico, tenemos otra larga lista de actividades también muy difícil de abarcar en una plática como estas. Entonces, vean, lo que les estoy tratando de explicar es que estas actividades de abuso de poder fueron siempre el complemento del desvío de poder económico.
El abuso de poder económico puede anteceder al desvío de poder económico, pero el desvío de poder económico retroalimenta las acciones de abuso de poder económico. Hoy en día se nos quiere hacer creer que lo propio del periodo previo fue el abuso de poder y no el desvío de poder. Lo que yo les estoy tratando de explicar es que fue una actividad conjunta. Cuando nada más nos vamos al abuso de poder, entonces nada más tenemos a Santiago Nieto haciendo un rastreo de las actividades de abuso de poder. Pero esa imagen que nos queda es una imagen muy recortada, porque todas esas, lo que habría que desentrañar, lo que debería de haber, pero no lo hay, ni lo va a haber, porque no existe la fuerza política para que ocurra, pero una cosa es que no haya la fuerza política y otra cosa es que nosotros no pensemos completamente las cosas. Todas las actividades de abuso que se pueden detectar perfectamente haciendo lo que hace Santiago Nieto, que es seguir la pista del dinero, de todas las trapacerías de los políticos mexicanos, eso que se puede hacer perfectamente se debería de hacer en complemento con las actividades de desvío del poder económico. Ahora, termino la explicación general del problema. Decíamos que además de desvío del poder económico, había desvío del poder político. Y además de desvío del poder político, había abuso del poder político. O sea, en el plano de lo político, también tenemos el desvío y el abuso. ¿A qué nos referimos por desvío del poder político? Bueno, conforme se cambian las leyes, se cambian las funciones que desempeñan las instituciones. Es decir, que a nivel de la política estatal, el desvío del poder depende en primer lugar de la Cámara de Diputados, que es la que hace las leyes, las que la construye, las leyes. Aunque también, por debajo de las leyes, están las normas y están los reglamentos. Y ahí, quien ejerce esa función normativa es el Poder Ejecutivo. De manera que, por ejemplo, está la LEGEPA, la Ley General de Protección al Medio Ambiente, pero por debajo están las NOMS de la Semarnat, o las NOMS de la CONAGUA, por ejemplo, la NOM 001 es una normatividad que está por debajo de una ley general. Bien, entonces participan en la construcción de la ingeniería jurídica segmentos completos del poder legislativo o segmentos del poder ejecutivo. Finalmente, quien interpreta y hace valer las leyes a su manera es el poder judicial. Ahora, para que entiendan a qué me refiero por ingeniería institucional, les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el periodo histórico que estamos tratando de entender. Originalmente, quien se ocupaba en México del medio ambiente era la Secretaría de Salud. En la época de Luis Echeverría, los temas ambientales eran temas de una subsecretaría de salud, lo cual tenía cierta lógica, que es que si se destruye el medio ambiente, termina destruyéndose la salud de las personas. Hacia los años 80, el país se desarrolló, ya siendo secretario de Programación y Presupuesto con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari. Ni bien empezó a meter sus garras dentro del Estado mexicano, Carlos Salinas empezó a desarrollarse una ecología moderna, en donde se separó, se autonomizó el tema ambiental respecto del tema de salud. Cualquier desprevenido podría pensar, pero eso fue en favor del medio ambiente, porque ya no era un tema secundario de salud, sino que era un tema importante en sí mismo. Pues en parte podría haber sido eso, pero lo interesante es que nunca fue eso. Cuando se empieza a crear el Instituto Nacional de Ecología y más adelante la Secretaría del Medio Ambiente, que originalmente la ligaban a pesca, ya primero era Semarnat y luego ya fue Semarnat, se empezó a inventar una ecología según la cual el medio ambiente no tiene que ver en absoluto con la salud. Es decir, en los espacios ambientales que desarrolló Salinas,
y que se empezó a desarrollar durante el neoliberalismo, ocurrió que dentro del mundo de la ecología se empezó a separar lo que podemos decir es una agenda verde de una agenda gris. Es decir, la ecología se volvió agenda verde. Cuidar los bosques, las áreas naturales protegidas, la biodiversidad, los corredores biológicos, el pago de servicios ambientales, todo ese desmadre del que está compuesto actualmente la Semarnat. Pero la destrucción del Salto, porque las fábricas empezaban a arrojar 1, 10, 100, 300, 1000 sustancias químicas, y los ríos se volvían pestilentes, como el Alto Lerma, o se volvían venenosos, absolutamente, como el río Tula, que sale de la Ciudad de México y va hacia el Valle del Mezquital, o se volvían ríos absolutamente imposibles de convivir con ellos, como el río Atoyac de Tlaxcala y de Puebla, o como el río Atoyac del sur de Veracruz, del centro de Veracruz, o como el río Coatzacoalcos. Esos temas, pues ya no eran temas de la Semarnat. Eran, pero no eran, porque eran temas de agenda gris. Y esos temas de agenda gris, pues nunca se convirtieron en problemas reales, porque además la Semarnat ni siquiera tenía control de las sustancias químicas que circulaban en el país. Eso, curiosamente, se quedó en manos de la Secretaría de Salud. Es como si hubieran agarrado el tema del medio ambiente, lo hubieran desgarrado, lo hubieran separado en 2 pedazos y luego hubieran cuidado muy meticulosamente que nunca tuviera que ver una cosa con la otra. La COFEPRIS se dedicó a autorizar el ingreso a México de todas las sustancias químicas del mundo. México, junto con China, se volvió el principal país importador de sustancias químicas tóxicas de todo el planeta. México y China. Y la COFEPRIS nada más le daba palomazo a todo. No estoy hablando solamente de los 300 fórmulas químicas y agroquímicos. Estamos hablando de decenas de miles de sustancias químicas. Tan solo la industria produce en el mundo, producen 200,000 sustancias químicas diferentes que circulan. No que tiene investigadas en laboratorio. Investigadas en laboratorio son 170 millones de sustancias, pero producidas regularmente por la industria son 200,000. Europa monitorea 100,000 sustancias. Estados Unidos monitorea 50,000. México ninguna. La COFEPRIS dejaba que todo se autorizara. Entonces, claro, el país está lleno de lugares absolutamente derruidos, contaminados, absolutamente infernales, ¿no? Y la Semarnat, pues no haya en qué parte de la Semarnat se podría ocupar de los infiernos ambientales. No tienen antecedentes, no tienen precedentes, ni siquiera tienen interés. La Conagua, pues tampoco. La Conagua se dedicó a simular estudios de calidad de agua, poniendo en primer lugar la deficiencia biológica de oxígeno, ni siquiera tocando la deficiencia química de oxígeno, dedicándose a hacer los análisis de 5,000 puntos de calidad de agua, pero con indicadores muy superficiales de la calidad del agua, de manera que la agenda gris no era ni asunto de la Conagua, ni era asunto de la Semarnat, pero tampoco ya era asunto de la Secretaría de Salud. Eso ocurrió porque los funcionarios eran unos ineptos. Fíjense que no, todo ocurrió con cálculo matemático. Todas las leyes y todas las atribuciones y competencias de las instituciones quedaron fragmentadas, de manera que no se le pudiera poner ningún tipo de regulación a las empresas, justamente a las empresas que el desvío de poder económico les ofrecía el territorio mexicano como un paraíso industrial para que pudieran actuar dentro de ellas. Entonces, ¿qué es el desvío aquí en este caso del poder político? Llevar a cabo la ingeniería, la arquitectura de cómo diablos va a funcionar una institución. De hecho, hay empresas transnacionales que se dedican a eso. Son las famosas empresas norteamericanas transnacionales de accountability, que son las empresas que fueron diseñando desde los años 90 hasta la actualidad cómo diablos se transforman las leyes. La ley de aguas, que dejó lista la Conagua, no era simplemente fruto de la inteligencia de los funcionarios de la Conagua, de Korenfeld. Eso era tema de discusión en cada Foro Mundial del Agua. En cada Foro Mundial del Agua que se llevaba a cabo cada 4 años, organizadas por las grandes empresas transnacionales privatizadoras de agua, discutían las empresas transnacionales con los estados entusiasmados con su proceso de privatización de agua, discutían el grado de avance de la transformación de sus leyes estatales y cómo éstas tenían que ir siguiendo una estructura y una agenda precisa en la transformación de las leyes. De manera que ingeniería institucional e ingeniería jurídica van de la mano. Y eso no es abuso de poder, eso es usando las facultades del poder que les confieren a los diputados
ser diputados, o a los funcionarios del Ejecutivo las competencias de sus instituciones, no violaban la ley, pero adecuaban la estructura del Estado para poder llevar a cabo todo en favor de ciertos capitales privados. Ahora, eso se combina con el abuso de poder político. Por ejemplo, el fraude electoral, pues el de 88 no es propiamente desvío de poder. El fraude electoral del 88 contra el ingeniero Cárdenas fue un acto criminal. Simplemente se robaron los votos. Claro, después de que se robaron los votos, había que contener el descontento social. Entonces no se quedó simplemente en el robo de los votos, llegó Carlos Salinas y acabó todo. Salinas sabía que el descontento fundamental por el fraude electoral estaba en Tierra Caliente de Guerrero y en Tierra Caliente de Michoacán. Y ahí llevaron a cabo el asesinato de periodistas. Recuerden esos asesinatos que no paraban en Guerrero y en Michoacán, pues eran dirigentes comunitarios que estaban absolutamente descontentos con la maniobra del fraude electoral, y Salinas, que sabía perfectamente que ahí tenía un foco de insurrección que no iba a poder controlar. Además de la represión y los asesinatos absolutamente planeados en masa y sistemáticos, que llegan, digamos, que pueden perfectamente llegar al calificativo de genocidio, le vino otro crimen, que es abuso de poder político, que es empezar a usar al crimen organizado. Al ritmo en que se perpetró y se legitimó el fraude electoral y esta represión política que les digo, comenzaron a crecer los grupos del crimen organizado. Ya para el siguiente sexenio, bueno, los crímenes ya ocurrían de otra manera. Zedillo pues tuvo, digamos, bajo su responsabilidad 5 grandes masacres políticas. La de Acteal, la de los Plátanos, la del Charco, la de Aguas Blancas y la de los Hichas. O sea, se la pasó durante su sexenio organizando masacres de grupos campesinos, indígenas, descontentos en Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero. Realmente, Zedillo sí que podría perfectamente ir a La Haya por crímenes contra la humanidad, por el crimen de genocidio. Perfectamente podría ir. De hecho, su enconado enemigo de Zedillo, que es Salinas, metió el caso de Zedillo en La Haya. Lo que pasa es que Zedillo tuvo posibilidad de maniobra en La Haya para sacarlo fuera, este crimen sacarlo fuera de la atención pública. Pero, vamos a decir, entre Zedillo y Salinas, pues los dos tienen sus crímenes, sus grandes crímenes. Eso no es desvío de poder político, eso es abuso de poder político. Y todo eso lo vamos a encontrar. También, ya no me voy a detener, hay que entender que el poder del Estado no solo es un poder económico y un poder político, también es un poder cultural. El Estado tiene poder educativo, tiene control mediático, tiene entonces posibilidades de monopolizar el pensamiento, de descartar lo que es el pensamiento crítico, tiene la posibilidad de organizar la política científica nacional, es decir, que tiene muchas herramientas para intervenir en la construcción o en la destrucción de la memoria y de la identidad nacional. Además de que tiene otras formas de intervenir en el proceso de la producción de las personas, en los procesos de producción procreativos. Bien, todo eso tiene que ver con la manipulación cultural, pero si me detengo en eso, no vamos a lograr terminar. Bien, además de estos desvíos de poder, es muy importante entender que otra manipulación clave, ¿no?, fue el narcotráfico. El narcotráfico no pertenece solamente al desvío del poder económico, también es desvío del poder político, y también es desvío del poder cultural, y también es abuso del poder económico, y es abuso del poder político, y es abuso del poder cultural. Una operación absolutamente transversal que integra todo lo que ocurrió en el neoliberalismo, llevando a cabo la destrucción de la soberanía política y de la soberanía cultural y de la soberanía económica. Yo pienso que la mayor herramienta de la que se ha valido Estados Unidos para la destrucción de la soberanía nacional ha sido ni más ni menos que el narcotráfico. Hace unos meses, uno de los periodistas más decentes que hay ahorita en los medios, que es Rubén Luengas, que por cierto entrevista regularmente a Pablo Moctezuma, Rubén Luengas reseñó la reciente publicación de un libro muy importante que tiene 2 o 3 meses de haber sido publicado, que se llama The Dope. Yo lo traduzco como el dopaje, no sé exactamente cómo es que se traduce. Este libro es de muy reciente factura y narra
todos los intríngulis institucionales de corrupción al interior del Estado norteamericano que tienen conexión con el manejo del narcotráfico. Ese libro es una pieza que hacía falta, porque permite entender muchas de las cosas que Anabel Hernández o que Ana Lilia Pérez o que Ravelo o que Reveles, en fin, varios periodistas mexicanos que se han estado ocupando de armar el rompecabezas del narcotráfico. Bueno, se llegó a la idea muy importante de que el cártel de Sinaloa no estaba en manos del Chapo, sino que estaba en manos de Ismael El Mayo Zambada, que Ismael El Mayo Zambada no se formó en México, sino que se formó en Estados Unidos, y que a él le viene la protección de Estados Unidos directamente de la CIA, y que a ese Mayo Zambada es al que hay que atribuir el control sobre la totalidad de los cárteles durante la totalidad de los 6 sexenios. Es decir, que él es el que tenía el control sobre el cártel de Tijuana, sobre el cártel de Juárez, sobre el cártel del Golfo, o antes de que el Golfo se dividiera y se volviera el cártel del Golfo y el cártel de los Zetas. Bueno, el cártel de los Zetas, que fue el que introdujo más violencia en las relaciones entre todos los cárteles, pues seguía literalmente el manual de operaciones de Daesh, de los terroristas estos financiados por Hillary Clinton en Siria. Descuartizar, violar, colgar en los puentes, es decir, inducir un terror visual permanente en el trato entre todos los grupos de narcotráfico. Ellos fueron los que hicieron la masacre de San Fernando, donde mataron 170 migrantes, y luego hicieron una segunda masacre en San Fernando y mataron 190 migrantes, y luego hicieron una tercera masacre en San Fernando, en donde aparecieron 50 cuerpos destazados. Ellos son los que manejaban la prisión de Piedras Negras. Prisión de Piedras Negras, en donde Sergio Aguayo, que no se caracteriza propiamente por su radicalidad, escribió un libro junto con otro investigador del Colegio de México que se llama El Yugo Z. Es una publicación del Colegio de México en donde hablan que la prisión de Piedras Negras era una prisión en donde se pudieron haber sacrificado, es decir, asesinado adentro, porque los Zetas vivían adentro de la prisión de Piedras Negras. Salían de ella cada vez que necesitaban secuestrar migrantes. Los Zetas operaban en las rutas migratorias de centroamericanos y mexicanos hacia Estados Unidos, que subían por Tamaulipas o por Coahuila, junto con la red ferrocarrilera de la Bestia. Estas rutas migratorias se volvieron particularmente problemáticas en 2008, 2009, porque estalla la crisis en Estados Unidos y Estados Unidos pierde el control sobre el proceso de crecimiento y ya no puede seguir aceptando migrantes. Pero como no puede detener el flujo migratorio, Obama, el premio Nobel Obama, se ve involucrado en devolver 1 millón de migrantes de Estados Unidos a México. Y en realidad, después de regresar ese 1 millón, no basta. Entonces, cuando no basta, es que empiezan a aparecer masacres verdaderamente terroríficas que compiten con la Alemania nazi en materia de terror en contra de los migrantes. Acaba de aparecer hace 2 semanas ¿cómo le llamamos? Este lugar en donde se encontraron no sé cuántas toneladas de huesos calcinados en la línea de frontera con Estados Unidos. ¿Cómo va a ser posible que en la prisión de la frontera con los Estados Unidos están ocurriendo estos crímenes masivos que solo se pueden comparar con los campos de concentración de la Alemania nazi, en donde mueren miles de migrantes? ¿Cómo va a ser posible que los narcotraficantes que están llevando a cabo estos crímenes masivos? En ese contexto es que se lleva a cabo el crimen del municipio de Allende, en donde de una sola sentada se asesinan a 400 personas de una fracción del cártel de los Zetas contra otra fracción del cártel de los Zetas, en una acción que ocurrió además en varias ciudades simultáneamente, ¿no? Pero lo más atroz, lo más espeluznante son las torturas, las torturas, las extorsiones y los asesinatos masivos y las incineraciones en la prisión de Piedras Negras. Todos los gobernantes mexicanos formaron parte de esto, los del momento. Felipe Calderón y luego Peña Nieto. Bueno, ahora están apareciendo estos. Hay que explicar ahora esas toneladas de huesos calcinados. ¿Cómo va a ser posible que un cártel lleve a cabo todo esto con armas de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos, con utilización de aparatos de comunicación de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos, y que lleva a cabo todas estas operaciones a 10, a 5 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos, y Estados Unidos no declara que eso es una situación de peligro y de emergencia que compete a su seguridad nacional? ¿Cómo va a ser?
Hay que reconstruir simplemente el papel que el narcotráfico desempeñó en Colombia, en la guerra en contra de la sociedad. Vamos a hablar de esta categoría de Federico Engels, que no es la guerra de baja intensidad, no es nada que tenga que ver con la geopolítica. Él, en la situación de la clase obrera en Inglaterra, cuando describe la primera llegada del capitalismo que se parece tanto a esta época que ocurría en Inglaterra, le llamaba a esto guerra social. El capital le declara la guerra a toda la sociedad y es implacable. Es implacable, asesinando a miles de personas, implantando el terror como un mecanismo de sometimiento brutal para llevar a cabo las peores extorsiones de explotación, de saqueo y de acumulación de riqueza. Eso es lo que se hizo con el Tratado de Libre Comercio. Por eso es fallido, es equívoco creer que esa acción fue resultado nada más de uno o de otro presidente. Es un movimiento histórico, es un movimiento del capital contra el pueblo de México, es un movimiento histórico colectivo que debe de ser pensado en su complejidad. Bueno, esta es la idea fundamental que yo les quería transmitir. Este es el contenido de lo que vamos a votar el día domingo. Por eso les decía, por eso comenzaba diciéndoles, miren, pues que si Morena tuvo lista o no tuvo lista la normatividad para enjuiciar a los presidentes, pues sí, qué mal que no lo tuvo. Que si el INE manipuló o no manipuló y entonces va a impedir que lleguen muchos millones de mexicanos, pues sí, qué mal, qué mal. Son terribles los del INE. Pero hay algo que no nos han quitado y sin embargo no lo estamos aprovechando. Algo que no nos han quitado es la posibilidad de utilizar esta consulta para hablar con claridad de qué es lo que significó el periodo del neoliberalismo en México. Dejarnos de cuentos. Ha sido un acto criminal absolutamente brutal en contra de todo el pueblo de México. Por supuesto, yo podría detallarles y les podría poner esquemas en donde les explicara exactamente cuál fue la carrera de relevos, ¿no? ¿Cuál fue la carrera de relevos? ¿Qué fue exactamente lo que hizo Salinas? Lo tengo en diagramas, en esquemas, pero yo pienso que ya estoy abusando del tiempo de ustedes. Yo pienso que hay que aprovechar este impulso para retomar la memoria nacional. Este es un año muy importante de reconstrucción de la memoria nacional. Yo he estado viendo los esfuerzos que hacen Pablo y Pedro Moctezuma por reconstruir, aprovechando que son los 700 años, los 500 años, los 200 años, reconstruir la memoria y la identidad nacional. Creo que eso es muy, muy importante. Tenemos que reconstruir exactamente qué es lo que ocurrió en el neoliberalismo, qué fue lo que nos hicieron. ¿Por qué me preocupa tanto? Porque terminado el periodo del López Obrador, no sabemos si van a regresar. Yo, sinceramente, pienso que Marcelo Ebrard pues está muy hecho de este neoliberalismo. Yo creo que es muy importante que haya una fuerza popular que sepa muy bien qué fue el neoliberalismo y que no juguemos ambigüedades políticas, que haya una fuerza de masas en contra del neoliberalismo. Por eso me parece que al haberme dedicado hoy en la mañana a preparar esto, dije, pero qué torpeza no haber iniciado esta dinámica hace 2 o 3 meses y haber dado infinidad de pláticas y de conferencias para que esta actividad sembrara, porque ahora todo el mundo tiene los oídos abiertos. Es el momento de hablar, de decir cosas y de que penetren en la piel de toda la gente. Es el momento de recordar todas las ignominias y todas las injusticias que se han cometido. Yo creo que sí debe ser el inicio de algo, pero eso depende de nosotros. Que el compañero que intervino lo sumaba, lo identificaba con los planes previos de Zedillo o de Vicente Fox del Istmo de Tehuantepec o del plan Puebla-Panamá. Yo ahí pienso que el fenómeno que estamos viendo allí en realidad es complejo. No es sencillo, no es simplemente que es la misma obsesión neoliberal por realizar los mismos proyectos. Yo, en lo personal, me he dedicado a investigar el tema del Istmo de Tehuantepec, que será ya durante 30 años, y a lo largo de tanto tiempo investigando el problema, yo llegué a la conclusión de que la mejor manera de defender el Istmo de Tehuantepec no es impidiendo que se lleve a cabo ningún proyecto en el Istmo de Tehuantepec. Esa no es la mejor manera. Para mí, eso es una manera de meter la cabeza bajo tierra,
como un avestruz. ¿Qué quiero decir? El Istmo de Tehuantepec nunca va a dejar de recibir una presión geopolítica para tener un desarrollo de infraestructura en su propio territorio. Jamás va a poder esto terminar. Porque quien le da esa función al Istmo de Tehuantepec no es Estados Unidos, es la estructura del planeta en su conjunto. Y mientras el mundo necesite de un metabolismo planetario de riqueza, el Istmo va a tener siempre ese valor de uso, esa posibilidad. Entonces eso no procede de la mala cabeza o de la cabeza mañosa de uno u otro gobernante. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que podríamos hacer? A mí me parece que efectivamente haciendo una obra allí, se corre el peligro de que Norteamérica, Estados Unidos, sea quien saque provecho de esa infraestructura. Ese peligro es real. Y los críticos actuales del megaproyecto del Istmo, por ejemplo, estoy pensando en Anastel Ceseña, que ha estado criticando, pues tienen razón, se puede convertir eso. López Obrador desarrolla la infraestructura, pero López Obrador no va a estar eternamente para defender el Istmo. Cuando se vaya, eso va a quedar a disposición de quién, para usar qué. Entonces, mejor no desarrollar nada. No desarrollar nada es simplemente estar a la defensiva todo el tiempo. A mí me parece que una manera de salir al paso ofensivamente es crear un gobierno específico del Istmo de Tehuantepec que quede en las siguientes manos. En primer lugar, que quede en manos de los habitantes locales, que tengan la facultad de ellos de tomar decisiones de gobierno sobre todo lo que ocurra allí. Que todo lo que se haga los incluya, no los excluya. Es decir, que nada de lo que se haga allí se haga sin su consentimiento, sino que se haga con su iniciativa, con sus necesidades y con su consentimiento. Si no quieren hacer nada, pues que no hagan nada, pero igual tendrán que discutir, porque ellos ya tienen 100 años recibiendo proyectos. Cualquier habitante del Istmo sabe que se han hecho no menos de 50 proyectos de desarrollo del Istmo de Tehuantepec a lo largo, desde Carlos V, desde 1848 hasta la actualidad se habrán elaborado unos 50 proyectos. Entonces, eso viene de la vocación de la región. Ahora, es muy importante que el Istmo lo gobiernen los municipios, que lo gobiernen los gobiernos de los estados de Oaxaca y de Veracruz, y que lo gobierne la federación, de manera que el Istmo haya diferentes candados que aseguren la soberanía. Nadie puede asegurar más la soberanía que los habitantes locales, pero efectivamente el Istmo no solo es de los habitantes locales, es de todo el país. Entonces tiene que haber un equilibrio entre los diferentes intereses que podrían haber en el Istmo. Yo no veo que la 4T, que Andrés Manuel López Obrador esté desarrollando ni siquiera esta discusión, ¿no? Ni siquiera esta discusión. También habría que discutir, como hace Carlos Martens, que es el especialista en transporte nacional más interesante. Él plantea que el puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Salina Cruz ni siquiera tienen la posibilidad de habilitarse realmente para un tráfico marino intenso, verdaderamente intenso, un tráfico verdaderamente intenso de cajas contenedoras, de TEUs. Habría que ver esas discusiones, habría que abrir una discusión, yo digo, técnica, ambiental, política, social, sobre la mejor manera de defender la soberanía del Istmo de Tehuantepec y hacer, digamos, de ese proyecto algo que incumba a todos los mexicanos. Pienso eso. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador tiene una preocupación nacionalista por desarrollar el Istmo de Tehuantepec. No le veo una voluntad de sometimiento a Estados Unidos. Y no se la veo menos después de la tremenda declaración que acaba de llevar a cabo hace unos días, que les recomiendo mucho que la vean. No tiene precedentes. Pero antes de hablar de la declaración de López Obrador, creo que es muy, muy importante recordar que quien le dio un istmo nacionalista, el primero que le dio un uso nacionalista al Istmo de Tehuantepec, fue, a lo mejor ni lo saben, fue Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue el que construyó el ducto de petróleo que iba del sur de Veracruz a Salina Cruz en su periodo presidencial, en los años 30. Y gracias a ese ducto de petróleo, Pemex pudo meter petróleo a todas las ciudades costeras de México. El desarrollo de Tijuana, el desarrollo de Baja California, el desarrollo de La Paz, el desarrollo de Mazatlán, el desarrollo de Manzanillo, de Barra de Navidad, vamos, de Acapulco, de Huatulco, de todo, hasta Puerto Madero, Chiapas, todo el desarrollo de los puertos mexicanos del Pacífico se pudo dar gracias a que Pemex tenía ese ducto. Es decir, el Istmo no solo es una ventaja para los extranjeros, también puede ser una ventaja para nosotros. Por eso se requieren de proyectos nacionales. Y no nada más porque hay un proyecto, espantarse y salir corriendo, diciendo que es un proyecto neoliberal
o que es un proyecto entreguista. Hay que entrar en la discusión de los contenidos. A mí no me parece que el uso nacionalista del Istmo de Tehuantepec lo garantice solamente la participación de los empresarios mexicanos. Eso no me inspira confianza. Tendría que ser una participación entre otras y tendría que ser una participación política más equilibrada. Pero para eso, como dijo bien Pedro Moctezuma, hay que organizarnos, hay que salir de la fragmentación en la que se encuentra la izquierda mexicana. La táctica fundamental del narcotráfico y del neoliberalismo fue fragmentar al pueblo de México. Y si seguimos fragmentados, pues no vamos a poder hacer política, vamos a quedar siempre en manos de los partidos políticos que vayan siendo ocurrencia de los políticos que van apareciendo en turno. Tiene que haber organización popular en manos del propio pueblo. Esto tiene que cambiar. Ahora, en referencia a la pregunta que me hacía David, que, miren, a pesar de que Morena deja mucho que desear, los grupos políticos con los que se alió son mucho más problemáticos que Morena. O sea, miren que aliarse con Ernesto Zedillo, pues está cabrón. Pero Zedillo apoyó a la 4T públicamente, no con propaganda, sino analíticamente en sus escritos que publicó en The Washington Post a fines de 2017, cuando comenzaba la campaña política en México. Tuvo ese diferendo con Salinas. Es decir, Zedillo leyó continuo el triunfo de Donald Trump y la crisis del Tratado de Libre Comercio que eso implicaba y la oportunidad que existiría en México de dar un giro al neoliberalismo, volviendo a poner la importancia central ya no en el mercado externo, sino en el mercado interno. De esto trataron los ensayos de Zedillo, que escribió públicamente y que claramente pues, son un palomazo de apoyo que él le volvió factible al proceso electoral fracturar el ataque de los medios de comunicación que se esperaba iba a sufrir la campaña de López Obrador. Esa campaña de ataque no ocurrió, sino que en ese proceso se fracturó la opinión pública de Televisa y la de TV Azteca. TV Azteca no atacó la campaña de López Obrador. Ese fue un cambio, un proceso muy importante en el proceso. Y por eso encontramos a miembros del equipo de Ernesto Zedillo dentro del gabinete, no miembros menores, dentro del gabinete de la 4T. No es el único grupo el de Zedillo, está el grupo de Marcelo Ebrard. En un inicio, hasta Osorio Chong se quiso sumar, la maestra del Baster Gordillo también se quiso sumar. Ahora, por lo que se ve, pues no está tan claro hasta dónde Osorio Chong siga en ese pacto. Probablemente el Baster sí está detrás de la maestra, la secretaria de Educación, la maestra Delfina, ¿no? Que pertenece, digamos, a las corrientes de la coordinadora de la CENTE, con ese, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se sumaron al proceso electoral. Es decir, la 4T amplió mucho el espectro para poder convocar esa fuerza de 30 millones y claro, ahora el gobierno pues no es el que nos gusta, es un gobierno de pacto, de acuerdos, en donde entra Alfonso Romo con Villalobos, defendiendo los intereses de Monsanto, está la secretaria de Gobernación, que fue la ministra de la Suprema Corte de Zedillo. En fin, es una componenda muy compleja que además no pinta para durar mucho, pinta más bien para durar poco, porque los acuerdos del proceso electoral que siga en 2024 yo creo que van a ser peores, porque no va a existir la figura moral que de alguna manera garantiza López Obrador. Yo no veo cómo se pueda reproducir eso. Por eso creo que estos años que quedan son años de carrera contra el tiempo, años en los que debe de crecer la organización autónoma de la gente, frente a la posibilidad, a la eventualidad de un nuevo sexenio mucho menos al centro y mucho más a la derecha que este. A mí eso me preocupa porque no veo avance de organización popular. Y no la veo adentro de Morena veo una disputa muy grande, no creo que de allí vaya a salir la solución del problema, aunque existan corrientes populares muy importantes y fiables realmente de izquierda dentro de Morena, pero otras, es que a Morena se ha subido todo el mundo. O sea, cualquier panista, cualquier priista, cualquier perredista que veía que se le acababan
sus oportunidades oportunistas de hacer política es que se han metido en Morena. Y ahora Morena está lleno no solo de las alianzas complicadas, sino de estas microalianzas locales y regionales. Se vio mucho en los procesos electorales que acaban de ocurrir, fueron muy complicados, y bueno, tiene realmente que apostarse por la construcción de redes organizativas. Yo no sé si creando un partido o no, no lo sé, no tengo la solución, pero tienen que crearse convergencias muy serias. Yo creo que hay que tomarse muy en serio toda la intervención que ha hecho Pedro hace un instante. Yo tengo la misma preocupación, tengo una preocupación muy parecida a la de Rodolfo, pero pienso que no es nada peor de lo que ya, es decir, no creo que vaya a ser nada peor de lo que ya ha estado ocurriendo. Así, yo creo que si existe movilización y organización, podríamos, aunque no se gane la presidencia que nos gustaría, si aprovechamos estos años que nos quedan para desarrollar organización social autónoma, una organización social que hubiera sido imposible tejerla en 2015, 2017, porque en esos años, ¿de qué estábamos preocupados, Rodolfo? Allá en Coahuila, ¿de qué estaban preocupados? De salvar el pellejo. Claro. Ahora, realmente, yo pienso, así, hay muchas cosas, es una simplificación muy grande, pero yo creo que el mayor de todos los aportes de la 4T es que ha puesto el genocidio entre paréntesis. Porque antes el genocidio estaba terminando de destruir absolutamente todo lo que existía en todos lados, y no había quien se organizara para nada. Entonces, el proceso electoral fue como una tablita de salvación, y las alianzas tan contradictorias y tan complejas que se tejieron con todos estos escenarios que acabas de describir, que son escenarios verdaderamente espantosos, no es que vayamos en retroceso, es que eso estaba desde el inicio. Es que no había fuerza para más. Entonces, yo pienso que el tiempo ahorita hay que aprovecharlo en construir cosas nuevas que no estaban antes. Ahora nadie nos va a meter en la cárcel, nadie nos va a perseguir, nadie nos va a asesinar. Es momento de reunirnos, de discutir, de reflexionar y de tejer organización. Yo creo que esa es la diferencia. Y si no lo hacemos, pues vamos a desaprovechar lo que este sexenio hacía posible. Yo estoy simplificando. No solo es un momento para organizarnos, es un momento para aclararnos las ideas. La discusión sobre la nueva ley de aguas, al margen de lo que se logre, porque ese es un desmadre, lo de la ley del agua, pues está dando un nivel de empoderamiento que antes no había en referencia a la ley del agua. Y así en muchos problemas ambientales o problemas sociales. Por ejemplo, se ha liquidado el outsourcing, jurídicamente, constitucionalmente. Eso es un gran logro. Pero eso deberían de aprovecharlo los trabajadores para tejer organización sindical. Si no se hace, eso no es culpa del obradorismo ni de la 4T. Será culpa de los trabajadores que no aprovecharon el momento. Será culpa de los activistas del movimiento obrero que, sabiendo lo que hay que hacer, no lo hacen, no lo llevan a cabo. Entonces yo creo que es un momento en donde hay que trabajar. Ahora sí que como recomienda López Obrador, hay que trabajar 16 horas al día, tejiendo organización y aprovechando porque es ahora o nunca. Y no haciéndonos grandes expectativas, yo pienso, de que vamos a ganar aquí o allá, porque también pelear para ganar una presidencia municipal por aquí o por allá, se mete uno en un juego muy difícil, muy, muy difícil, en donde termina uno muy desgastado y muy desencantado. Yo pienso que el trabajo organizativo debe ser más como el que señalaba Jaime Reyo, trabajar en las comunidades y desde allí, desde abajo de las comunidades, levantar la organización, que en donde tenga fuerza, pues sí, que tome una presidencia municipal, en donde no, que no se desgasten en eso. Estoy enterando que acaban de ganar la presidencia municipal en Tula, Hidalgo, los grupos ecológicos de la región, como se ganó en Jalapa. Hay lugares donde la gente ya tiene tanto trabajo local que puede ganar los procesos electorales. Eso está allí, y eso va a seguir allí. Entonces yo creo que para aprovechar las elecciones municipales, las estatales y las federales, hay que construir organización, en serio. Como no lo hemos hecho antes nunca. Tiene que ser algo completamente nuevo, porque las circunstancias son nuevas, las generaciones son nuevas. Estoy de acuerdo en que hay que poner atención en los jóvenes, ¿no? La verdad no sé cómo, porque ni mis hijos vienen a estas pláticas, ¿no?